con todos. Estamos felices de retornar hoy domingo con algunos minutos de atraso, pero estamos felices de estar aquí para compartir la palabra que corresponde a la segunda parte del tema que compartimos el domingo anterior. Realmente ha sido una bendición poder ver el alcance de este mensaje para la vida de muchas personas. Que Dios nos bendiga. En esta mañana pues estaremos tocando la segunda parte del tema que iniciamos hace un domingo atrás bajo el título Las técnicas terapéuticas de Dios para sanar heridas y traumas del alma. Necesitamos entender que la palabra terapia es el proceso de sanidad, es el proceso de trato para curar una herida, sea física o una herida emocional o psicológico o del alma. Por lo tanto, esta palabra no es propiedad de ninguna de las profesiones que muchas veces han tratado de apropiarse de este término. Estos son los médicos, los psicólogos y los psiquiatras. Cuando este término viene no desde pues estas profesiones, sino desde la historia bíblica. En la historia de la Biblia tenemos a un Dios que trata a sus hijos, que trata a su pueblo, que trata a la familia con el fin de poder sanar. Sanar la vida de las personas de enfermedades físicas, pero también de las enfermedades, o como el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 9:15, las dolencias del alma. Cuando la palabra de Dios habla de las dolencias del alma, está hablando de las enfermedades emocionales, de las heridas, de los traumas que el ser humano arrastra, que todo ser humano arrastra en su vida. Hoy yo quiero compartir esta técnica terapéutica de Dios para sanar heridas, traumas, para quitar de nosotros todos aquellos pesos que nuestra alma carga desde nuestra concepción. No voy a decir desde el día que usted nació, porque hay muchas vidas que han sido heridas, lastimadas, dañadas desde el momento de la concepción. Pero usted puede tal vez decir, pero ¿cómo puede afectar la vida de una persona cuando apenas fue engendrado? Sí, las primeras heridas se establecen en la vida del ser humano cuando el padre o la madre rechazó el embarazo, cuando el padre o la madre no aceptó que usted haya sido engendrado. Allí hay personas que inclusive intentaron eliminar ese embarazo a través de pues tomar cosas o hacerse cosas para que usted haya desaparecido. Y lo más terrible es que algunos padres y madres, posterior a su nacimiento, posterior a su niñez, le cuentan a usted esa historia como que fuera algo bonito, como que eso le ayudaría a usted. Pero sin embargo, lo que ha hecho es que usted tenga no solamente de llevar esa carga por haber percibido, sino ahora lo conoce porque el padre o la madre le dijo a usted en una discusión o con buenas intenciones de que usted sepa su historia. Por lo tanto, hay tantas cosas que el ser humano arrastra, lleva sobre su vida. A eso se le llama, la palabra de Dios lo llama pesos emocionales, cargas emocionales, heridas, traumas, así, sombras del pasado, fantasmas del pasado que usted arrastra. Pero gracias a Dios porque siempre llega la oportunidad de liberarnos, la oportunidad de que usted tome la decisión, al igual que José, el personaje bíblico que estamos usando precisamente la experiencia de él, la vida de él, la manera como él fue herido y no es dañado, y también la manera como él fue restaurado, sanado, liberado y curado. Yo voy a dar lectura al capítulo 45 del libro de Génesis. No voy a leer la versión que todos usamos, que es la Reina Valera 60, sino yo quiero dar lectura a esta versión que es la versión nueva, traducción viviente.
para que usted y yo tengamos un panorama un poco más amplio en el sentido de poder solo leer las versiones bíblicas. Y cuando uno lee 2, 3 versiones bíblicas, usted tiene mayor entendimiento porque el lenguaje que se utiliza es diferente, más comprensible, más claro, más sencillo inclusive para muchos. Esta versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente en esta porción de la palabra, capítulo 45 de Génesis, del 1 al 15. Voy a dar lectura rápidamente. Dice, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlos. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre aún? Porque sus hermanos se quedaron mudos, pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familiares, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre, díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y los tuyos y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos. También puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. Hermanos, que Dios bendiga esta porción de la palabra. Cuando usted comienza a leer la historia de José desde el capítulo 37 o desde el 32 cuando él nace, y todo el capítulo 37 llega al 45, usted se encuentra con este capítulo y esta porción que he dado lectura, hermanos, con una forma y manera y pasos que Dios utilizó para sanar la vida de este joven, de este hombre de 37 años. Dice el versículo 14 y 15 que él abrazó a sus hermanos, besó a sus hermanos y lloró de alegría. Y luego termina diciendo el versículo 15 que ellos hablaban libremente. Yo quiero que usted preste mucha atención en esas frases, en esas acciones que José y sus hermanos tuvieron después de todo este proceso de sanidad que comienza precisamente en el versículo 1, frase por frase, que me encantaría compartir aún con mayor amplitud, tal vez hasta en otro mensaje, pero sin embargo yo voy a tratar de resumirlo para que hoy terminemos
con esta preciosa parte que yo lo llamo personalmente la técnica terapéutica de Dios para sanar heridas y traumas del alma. Esto era un trabajo posible que yo iba a hacer para mi tesis doctoral, pero simplemente la universidad donde estoy estudiando, como ya tienen ellos un enfoque y una técnica, desaprobaron este posible trabajo. Pero ahí queda pendiente para seguir trabajando, profundizando, como dije el domingo anterior, para hacer una comparación en cada acción, en cada paso que el Señor indicó a José a hacerlo con lo que hoy se hace, no es así, en las salas o en los consultorios de los psicólogos sistémicos y de los psiquiatras que trabajan en el área de psicoterapia. Entonces necesitamos, por lo tanto, analizar y entender lo que Dios desea que nosotros podamos entender hoy. De verdad que sea de otra tremenda bendición y que este mensaje pueda llegar a muchas vidas y que usted al escuchar este mensaje pueda compartir con sus familiares, con sus amistades, así como lo hicieron muchas personas en esta semana, a quienes agradezco de todo corazón en el nombre del Señor por compartir usted este mensaje que va a ser de mucha bendición para aquellas vidas que tienen la oportunidad de escuchar. Quiero agradecer a las personas que nos escuchan en el Perú, en Bolivia, en Costa Rica, en Centroamérica, en España también, familiares y amistades. De verdad, a cada uno de ellos, nombrarlos a cada uno de ellos por sus nombres sería invertir mucho tiempo, pero les agradecemos a cada una de estas personas que nos acompañan en estos países y también, pues especialmente en este país que es nuestra iglesia, la iglesia que pastoreamos, y agradecemos a cada uno de ellos. Bien, hermanos, el mayor terapeuta por excelencia es Dios. Él como creador conoce a cada persona y conoce cada parte o cada miembro de nuestro cuerpo y sabe de la función que desempeñan cada una de ellas. Y cuando algo está mal, Él sabe exactamente cómo sanar, cómo curar y cómo restaurar. Desde raíz, cada enfermedad física y cada dolencia emocional o del alma. Los médicos no curan, los psicólogos, los psiquiatras tampoco. Ellos lo único que hacen es tratar. ¿Quién puede curar y quién lo hace de verdad? Es solo Dios. En el intento de tratar una enfermedad o una situación de dolencia emocional, hermanos, los profesionales pueden pasar años tras años tratando a una persona y esa persona no va a quedar libre. Quien sana realmente de raíz es solo aquel quien nos ha creado y sabe la función de cada miembro de nuestro cuerpo, sabe qué está mal, qué es dañado en algún momento. Y solo Él, hermanos, puede restaurar, solo Él puede curar y sanar de verdad. Dios es maravillosamente grande. No hay límites en su obra. Su obra es perfecta porque Él conoce al ser humano y Él hizo al ser humano, como dice la palabra, para su gloria, para su alabanza, para que usted y yo seamos instrumentos de bendición, seamos canales de bendición. Dios nos ha creado para ser felices, para que usted y yo podamos disfrutar y gozar de la vida abundante que Él ofrece en Juan 10:10. El Señor Jesucristo dice, a diferencia del diablo que vino solo a matar, robar y destruir, el Señor Jesucristo dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y todo ser humano en forma individual, todo ser humano cuando emprende una relación de pareja y decide compartir la vida en pareja y en familia, tienen el derecho de ser felices, tienen el derecho de disfrutar y gozar de la vida abundante. Pero ahí nace la pregunta, ¿por qué? Inclusive muchos cristianos no pueden vivir esa vida abundante.
no pueden disfrutar de las riquezas de Dios en su relación personal, en su relación familiar. Es porque aún hay heridas, es porque aún hay traumas, es porque aún hay cosas que nos estorban, que nos impiden y dificultan nuestra felicidad. Por eso hoy yo quiero que usted tome la decisión de ser feliz, de vivir los años que Dios le va aún otorgar, que Dios le dé. Hermanos, que usted pueda vivir una vida feliz, verdaderamente feliz. En el proceso de sanidad de José, y como en toda sanidad del ser humano, hermanos, Dios es poderoso para hacerlo. Pero sin embargo, Él desea, anhela, Él espera que usted participe en esa obra preciosa de Dios para sanar su corazón. La parte del ser humano en el obrar de Dios ha sido siempre, hermanos, legítimo, correcto y necesario. Dios ha pedido que nosotros participemos en su obra. Como ya dije en los mensajes anteriores, a la voz de que el Señor Jesús dijera, Lázaro, sal fuera, Lázaro hubiera salido, se hubiera levantado y empezado a salir, y la piedra que cubría aquella tumba se hubiera deshecho o movido por la fuerza del poder de la palabra de Jesús. Pero sin embargo, el Señor, antes de pedir que Lázaro salga, pidió a los que estaban ahí que quiten la piedra, esperando que el ser humano participe en las obras milagrosas de Dios, en la resurrección de esta vida. En otra ocasión, Pedro y sus compañeros habían trabajado toda la noche y no habían logrado pescar. Llega el Señor Jesús de madrugada, les habla a ellos y les dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. El Señor hubiera creado o haber hecho que peces se acercaran al lugar donde estaba Pedro, pero el Señor dijo no. Pedro, boga mar adentro y echa vuestra red. Y cuando Pedro lo hizo, hermanos, levantaron aquella red y un solo barco no pudo arrastrar. Tuvieron que pedir que otros participen. La participación del ser humano en los milagros de Dios siempre ha sido parte de nuestra historia. También en otra ocasión, Zaqueo estaba en un árbol subido. Jesús le dice, baja, desciende a prisa. Y cuando el ser humano lo obedeció, lo hizo, sucedieron los milagros que ellos esperaban. Pedro estaba por volver con las manos vacías a su casa, pero más por obedecer la indicación del Señor, él volvió con las manos llenas de la bendición. La participación del ser humano no debe entenderse como un acto de ser coterapeuta. Usted ni yo somos coterapeutas en la sanidad de Dios. Somos los sujetos activos en nuestra sanidad. Usted es la persona indicada para participar en la obra de Dios. Son elementos auxiliares, pero fundamentales en la sanidad, en la liberación y en la restauración de su propia alma, de su propio ser, de su propia vida emocional. José, nuestro personaje, él intentó por mucho tiempo tapar sus heridas con sus logros personales, como dije el domingo pasado. Pero aquellos logros les trajo felicidad, sí, satisfacción, pero más no sanidad. Él se casó y tuvo 2 hijos. Él intentó tapar el dolor interior que arrastraba, proyectando sus heridas en la vida de sus 2 hijos. El nombre de cada uno de ellos significa la expresión del dolor, del sufrimiento y de la agonía de este muchacho. A veces uno dice, pero ¿cómo es que uno puede proyectar? Les cuento una historia real que yo viví en Bolivia. Un muchacho se traslada de un departamento a otro. En el departamento que él dejó a una muchacha a quien él amaba, y esta muchacha se llamaba Margarita.
Y él, al trasladarse a la ciudad nueva, la ciudad donde nosotros vivíamos, por motivos de trabajo, él se quedó allí meses y años. La distancia hizo que él perdiera contacto de Margarita, su novia, su mujer amada. Pero en su soledad, por otro lado, en la nueva ciudad, él se enamora de una nueva muchacha llamada Rosa. Después de algunos meses o años, algunos meses sí de relación, Rosa sale embarazada. Y él se tuvo que casar con Rosa. Pero él sentía esa nostalgia y esa tristeza de estar casándose no con la persona que realmente amaba. Y cuando nació una niña, este hombre puso por nombre a aquella niña, no así, a aquella persona que él dejó en otra ciudad. Lo llamó Margarita. Cada vez que este hombre llamaba a su hija, no estaba él pensando en la niña. Él estaba pensando en la mujer que él dejó en aquella ciudad, en la mujer con quien él no está casado, pero que le hubiera gustado. Entonces, una manera de cómo proyectar un dolor es eso, recordar de alguna manera y llevar adelante no es así, ese dolor proyectando en la vida de una niña. Esta niña no tenía por qué cargar ese peso, pero sin embargo el padre lo hizo. De la misma manera José proyectó su dolor en la vida de sus dos hijos. Y esto sucedió, hermanos, durante 20 años. José fue vendido a los 17. Y cuando él vuelve a reencontrarse con sus hermanos, José tenía 37 años. Los logros personales, el tiempo, el intento de olvidar, el intento de tapar las heridas que uno arrastra, los traumas que usted ha pasado, las circunstancias difíciles que usted ha vivido en su infancia, hermanos, ninguna de ellas será liberado cuando usted intenta, a su manera, no es así, liberarse. Cuando él, después de 20 años, reconoció a sus hermanos, quienes fueron a Egipto a buscar alimento, entonces él empezó a buscar la manera de vengarse. Y él pensó que haciendo eso podía liberarse de aquel dolor. Él acusó a sus hermanos de espías, de ladrones, de mentirosos, de engañadores, y los puso en la cárcel. Si él pasó un día en aquella cisterna, él puso por 3 días y semanas a algunos de sus hermanos en la prisión, tratando él de calmar, de cubrir, de destruir el dolor que llevaba por dentro. Pero sin embargo, sus técnicas no funcionaron. Sus técnicas no trajeron paz, no trajeron sanidad, más al contrario, él se fue complicando. Hasta el punto de llegar al capítulo 45 de Génesis, donde la historia de este joven y la manera como Dios procesó y empezó aquel camino para sanar a este joven. Entonces, ahí nos encontramos con estas técnicas que a mí me encantaría que usted las tomara en cuenta para no solamente ser libre usted y ser sanado, sino para que usted pueda utilizar en favor de los demás, de aquellas vidas, de aquellas personas con quienes usted se va a encontrar y a quienes Dios va a ir poniendo en su vida para que usted pueda ser instrumento de bendición. Nuevamente aquí volvemos a la primera parte, la participación de José en su sanidad. ¿Qué es lo que Dios le pidió a José que hiciera antes de que él interviniera aplicando su técnica? Dice ahí el versículo 1, ya en la Reina Valera 60, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. 3 cosas
que Dios le pidió a José y que era necesario que José lo hiciera para que su sanidad empiece ese proceso con la intervención de él como la persona indicada, como el sujeto activo de esta sanidad y luego pues de Dios completando esta obra perfecta. En primer lugar, Dios le dijo, el texto dice que José no podía contenerse más delante de todos los que estaban a su alrededor. José llegó al límite y él ya no pudo más seguir con esta situación. Dios lo llevó a José a llegar a este límite, a este punto de decir, ya no puedo más. Por esa razón, en segundo lugar, él clamó pidiendo que los que estaban a su alrededor salieran delante de él. Dice ahí el texto, y no quedó nadie con él. Nadie que podía impedir, nadie que podía dificultar. Por lo tanto, es necesario que uno pueda quitarse de todo aquello que estorba nuestro proceso de sanidad. Dice que nadie quedó delante de José al darse a conocer a sus hermanos. José, cuando vio que todos los sirvientes egipcios habían salido delante de él y que él solo estaba allí frente a sus hermanos, entonces José se quitó aquella peluca que él llevaba sobre sí, que lo identificaba como un egipcio. Pero cuando él se quitó, hermanos, José se dio a conocer a sus hermanos tal como él era. Con su rostro, con su cabello, mas no aquello que lo acompañaba a él, allí puesto sobre él para encubrir quién era él. Por esa razón es que sus hermanos tampoco lo reconocieron. Pero cuando José se quitó aquella máscara, aquella careta, hermanos, ahí comenzó todo un proceso. Es como cuando usted se enfrenta a la persona que le hizo daño y le dice, yo quiero hablar con usted, porque esta situación no puede seguir más. Cuando usted puede mirar a los ojos a aquella persona y le dice, sabes, yo quiero hablar contigo sobre este asunto. Y yo estoy seguro que aquella persona se va a quedar asombrada, porque va a recordar y va a pensar que jamás usted lo iba a hacer. Pero cuando usted lo hace, no va a saber ni a dónde meterse. Eso fue la situación entre José y sus hermanos. Yo estoy seguro que ellos empezaron a temblar, hasta tal vez quisieron salir huyendo de aquel lugar. Pero como todo estaba allí entre ellos dos, así, José y ellos. Pero sin embargo, hermanos, ahí viene la intervención de Dios y eso es lo que necesitamos considerar a partir de este momento. ¿Cuáles son aquellas técnicas? Llámelo usted técnicas bíblicas o también técnicas divinas o mejor las técnicas de Dios para sanar nuestras heridas emocionales. En la frase que encontramos allí dice, y no quedó nadie con él. La versión Nueva Traducción Viviente dice, así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Era imprescindible que se generara esta circunstancia, esta situación donde solo estuvieran José y sus hermanos. Esta es una situación que podemos llamarlo como la soledad que Dios requiere que el ser humano pase para ser sanado. La soledad es sumamente saludable cuando uno necesita del trato de Dios en su sanidad. Jacob, el padre de José, puede ser él todo lo que usted quiera, pero él había aprendido a lograr todo por medio de la mentira
por medio del engaño y de la trampa. Así como él recibió la bendición y todo eso a través de estas circunstancias. Pero cuando Dios decidió tratar con Jacob, hizo que él se quedara solo en el desierto de Peniel, en aquella noche antes de su encuentro con Esaú. Allí Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Él aprendió a lograr su sanidad por medio de la lucha, por medio de la pelea con el ángel del Señor, que duró toda la noche. Al amanecer, el ángel del Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Dime tu nombre, o ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: mi nombre es Jacob. En otras palabras, mi nombre es ser tramposo, usurpador, engañador, mentiroso. ¿Cuándo va a venir la sanidad? El día que usted acepte lo que la historia familiar ha hecho con usted. ¿Quién es usted realmente? Que no se llame usted por el nombre que tiene, sino identifíquese por lo que hicieron de usted. En esa soledad, delante de Dios, el reconocer quién es usted y cuál es su nombre, cuál es su necesidad, hermanos, será el primer paso en nuestra sanidad. La Nueva Traducción Viviente dice: José ya no pudo contenerse. José ya no dio más. Trató por 20 años, mas él no encontró la sanidad que esperaba. Llegó al límite de su aguante. José dijo: esto no puede seguir más en lo mismo. Dicen los expertos en los problemas psicológicos, si una persona no reconoce su situación y no reconoce que necesita ayuda, no se puede hacer nada en favor de esta persona. En cambio, si la persona reconoce su historia familiar, su historia de vida, y reconoce que necesita ayuda, hermanos, esta persona da el mayor paso en su vida de sanidad. Da el 90% de toda la obra, de todo el trabajo que se puede hacer para lograr su sanidad emocional, su recuperación, su liberación y su restauración. Por lo tanto, necesitamos estas dos primeras cosas: quedarnos muchas veces a solas para mirarnos hacia adentro, para descubrir lo que usted carga y asuma su necesidad desde allí. Asuma cuál es su nombre, su experiencia, y que usted pueda gritar esa situación. El versículo 1 termina diciendo: y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. El tercer paso en este proceso de cura es darse a conocer. José se quitó la máscara, la peluca de egipcio, de príncipe, el caparazón que lo cubría a él durante mucho tiempo, y se quedó tal como él es, un hebreo, un hijo amado, pero un hermano odiado, un hermano que fue vendido como esclavo. Pero gloria a Dios que estaba allí frente a aquellos que hicieron de su vida una vida internamente, interiormente despedazado, destrozado, aunque externamente él era el segundo hombre en Egipto. Cuando él lo menciona más adelante, dice: yo soy el Señor de toda la tierra de Egipto, soy el gobernador, soy el consejero del faraón. Pero sin embargo, internamente él era el hombre destrozado. Por eso dice el texto que era necesario que él estuviera solo, que él asumiera su necesidad, y en tercer lugar, él se diera a conocer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa darse a conocer en la técnica de Dios para nuestra sanidad? Darnos a conocer lo que hay dentro de nosotros. Darse a conocer es la oportunidad que usted tiene
para sacar esa historia que está dentro, que usted lo guardó por mucho tiempo, que usted no contó a nadie, que usted no tuvo el coraje de decirle a nadie, pero que usted guardó allí. Darse a conocer es la oportunidad de poder abrir su corazón, abrir su boca y poder empezar a vomitar lo que hay dentro. Es el momento de decir, de hablar, es la decisión de sacar lo que usted guardó y ocultó por muchos años. Es abrir su boca y decirlo. De seguro que esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando usted llega a entender que es necesario hacerlo, que es necesario hablar con alguien que va a ser de bendición para usted, y mejor delante de Dios, como José lo estaba haciendo. Él tuvo la oportunidad de darse a conocer, de abrir su corazón, de exteriorizar lo que hay dentro. Por esa razón, en la técnica de Dios es tan importante el poder hablar, el poder abrir nuestro corazón, el poder derramar todo lo que hay dentro y no llevar más. A mí me encanta la frase en la oración de Ana, de aquella mujer que no pudo tener hijos, pero que un día ella llegó a la presencia de Dios y delante del siervo de Dios, ella derramó su alma. Dice que ella derramó su alma, ella vació su alma, vació su dolor, su agonía, su frustración, vació la humillación que vivió por muchos años de no poder tener hijos, de ser estéril. Pero ella llegó a aquel lugar, derramó su alma, porque ella decidió que esto no seguiría más y le hizo la promesa. Dios le dijo, Dios, si usted me da un hijo, este hijo, desde el día que él sea destetado, será criado, será educado, él crecerá en tu casa. Por eso dice ahí Samuel, el libro de Samuel, de que cuando Samuel, precisamente el niño, fue destetado, fue llevado por su madre y dejado en el templo para que el sacerdote Elí lo educara. Y usted conoce toda esa historia. Pero quería tomar esa frase cuando dice que Ana derramó su alma. Darnos a conocer es eso, derramar nuestra alma, abrir nuestra boca y sacar todo lo que hay dentro. Y cuando esto sucede, cuando usted lo da a conocer, usted, como consecuencia de ese hecho, usted va a llorar, va a comenzar a llorar. Y necesitamos, hermanos, llorar una vez más, pero una vez por todas. Ya no siga llorando usted en el silencio, allí en la soledad de su cuarto. Usted abre su corazón, pero llore una vez más y por una única vez más. Y no solamente usted necesita llorar, sino que usted necesita gritar su dolor, gritar su rabia, su impotencia, su coraje, todo aquello que usted retuvo dentro de su corazón. Hermanos, si yo pudiera contarle los casos que hemos pasado tratando a través de nuestra historia ya ministerial, usted se va a asombrar tremendamente. Yo traté a una muchacha que fue abusada cuando ella tenía 15 años. Pero tenía 24 años, ya ella casada con 2 criaturas. Y un día ella no soportó más y explotó. Cuando el esposo hizo un gesto que recordó a ella, ¿no es así el gesto que hizo aquel hombre? Ella de 15, aquel hombre de arriba de 30 años, más alto, grande. Hermanos, hizo el gesto para abusar de ella en el campo, donde ella, por más que gritaba, nadie podía escucharla porque estaba sola. Pero eso ella guardó durante muchos años, hasta que a los 24 años el esposo, en un acto de jugarreta ahí entre ellos dos, él hace el gesto y eso recordó a ella y le abrió aquella situación. Ella gritó, lloró y empezó a golpear, a arañar a su esposo. Y el día siguiente ella y él fueron a consejería y empezamos el proceso de su sanidad. Y por primera vez
ella abría su corazón delante de su esposo. Y de hecho, que luego ella fue sanada. Necesitamos, hermanos, sacar lo que hay dentro. Llorar y gritar nuestro dolor. Si no sucede esto, y si usted lo hace a medias, algunas veces que usted se acuerda, hermano, usted no está haciendo nada por su sanidad. Lo único que está haciendo es quitar la curita que está cubriendo la herida que está por dentro, sangrando aún. Usted necesita abrir, derramar su alma, vomitar todo lo que hay, llorar con ese dolor que ocasionó aquellas circunstancias o aquella situación. Y usted necesita gritar ese dolor. Hermano, solo así se puede sacar lo que hay dentro. Hermano, mi tesis doctoral que estoy trabajando en la actualidad se llama La verdad oculta en el suicidio de pastores. Cuando empecé a trabajar esta tesis y esta investigación, yo ya tenía más de 20 pastores en mi lista, pero he pasado meses trabajando y en ese tiempo encontré con la información de otra cantidad, inclusive mayor. Solo en un año, en los primeros 3 meses del año 2018, en el Brasil se suicidaron 5 pastores, ahorcándose todos ellos. De hecho, que el informe que aparece allí dice por depresión. Por depresión ministerial, por depresión financiera, por depresión familiar y todo. Y cuando uno realmente investiga, uno se encuentra que la depresión no es la causa del suicidio de estos pastores, sino la carga que arrastran ellos, las heridas que traen desde su infancia, el dolor que ya no pueden llevar más. Entonces, como ellos no pueden abrir la boca, como ellos no pueden expresarlo y darlo a conocer, toman la decisión de suicidarse. Y esto es triste. Entonces, yo llego a la conclusión de mi investigación de que la causa verdadera de todo suicidio, en la mayoría de los suicidios, son las heridas, son aquellas traumas que cada ser humano arrastra. Pero usted necesita, hermano y hermana, llorar, abrir su boca, derramar su alma, llorar y gritar. Dice que el lloro y el grito de José fue tan fuerte y tan grande que llegó hasta el palacio del faraón y todo Egipto se enteró de esta experiencia. El siguiente paso está en el versículo 3 y dice: y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos se sorprendieron y no pudieron contestar esta respuesta. Hermanos, decir yo soy José, ¿vive aún mi padre? Si usted quiere ponerle un término, esto es confrontar a la persona. José confrontó a sus hermanos. Por eso algunas personas dicen, no, pastor, yo ya lo perdoné. No, la sanidad no solo es que usted perdone en su soledad y en su silencio. No, la sanidad es necesario que usted pueda confrontar. Ahora, si usted me dice, pero ya murió la persona que me hizo daño, muy bien, hay formas, hay técnicas, cómo aún hacerlo, pero usted necesita mirar la cara de aquella persona o de aquellas personas que le hicieron daño a usted. No era suficiente con solo darse a conocer, quitándose lo que llevaba en su cabeza, sino era necesario decir con claridad, yo soy José, yo soy la persona a quien ustedes quisieron matarlo echándolo a la cisterna. Yo soy la persona a quien ustedes vendieron aquel día. Yo soy la persona a quien ustedes
destrozaron. Le arrancaron del seno de su padre y lo vendieron como cualquier cosa por 20 monedas de plata. Usted necesita reconocer realmente y confrontar con toda valentía. Si aquella persona le mintió a usted durante tanto tiempo, si usted habla, yo voy a morir. Si usted habla, me va a afectar al corazón. Hermano, no importa. Hágalo. Yo estoy seguro que no va a morir. Yo traté un caso de un muchacho que fue lastimado y herido por su padre. Y siempre este hombre le dijo a su hijo, si usted habla, yo me mato. O yo sufro del corazón. Y aquel día que tuvimos la oportunidad de hablar con este muchacho, yo dije a él, enfrenta a tu padre. Y él me dijo inmediatamente, pero él sufre del corazón. Yo dije, no le va a pasar nada. Él fue, habló con su padre, confrontó lo que él hizo en contra de él. Aquel día este muchacho miró la cara de su padre y le dijo, y aquel día él tomó la decisión de ser sanado. Entonces necesitamos confrontar. En cuarto lugar, versículo 4 dice, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El verdadero perdón solo viene como resultado de una decisión. José tomó la decisión de ser sanado. José tomó la decisión de darse a conocer. Como José tomó la decisión de llorar y gritar, de confrontar a sus hermanos lo que ellos hicieron. Pero ahora José les dice, acérquense a mí. Esto significa, en el lenguaje actual, que José, al pedir que ellos se acercaran a él, hermanos, José había tomado la decisión de perdonarlos. Usted concuerda conmigo. Si usted está cerca de aquella persona que le hizo daño, usted no quiere permanecer ni un segundo al lado o delante de esta persona. O si tiene que permanecer por alguna circunstancia o situación, usted se siente incómodo o incómoda. Usted no puede, no tolera esa situación. ¿Y eso qué significa? Que aún su herida está abierta, que aún sus heridas están sangrando. Usted necesita tomar la decisión aquí de recibir el remedio de Dios y de tomar esa medicina para ser sanado. José, al decir a ellos, ahora acérquense a mí, José tomó la decisión de perdonar. Hermanos, el verdadero perdón solo viene de un corazón determinado y decidido. Acercaos a mí, que quiero hablarles más de cerca. Solo es expresión de un corazón que ha tomado esa decisión de perdonar, a pesar del tamaño del dolor, a pesar del tamaño de la herida, del trauma que ellos ocasionaron, pero sin embargo él tomó la decisión de perdonarlos. Yo estoy seguro que cuando José pidió que ellos se acercaran, ya José los había perdonado. Pero era necesario decirles a ellos. Dice, yo estoy más que seguro, hermanos, que José les dijo a cada uno de ellos, yo te perdono, hermano Rubén. Yo te perdono, hermano Simeón. Yo te perdono, Judá. Yo te perdono tal y tal y tal a cada uno. Y te perdono de corazón. Te perdono de verdad. Y José pudo abrazar a sus hermanos. Cuando usted ha perdonado de verdad, esa dificultad que tenía de estar cerca a aquella persona se quiebra, se rompe. Usted puede acercarse, puede abrazar a aquella persona. Y aún más, las evidencias del perdón, hermanos, se revelan, se manifiestan. Porque solo un corazón perdonador puede decir a ellos,
como confirmando, como reafirmando su perdón, lo siguiente. En los versículos 5, 7 y 8, usted va a encontrar lo siguiente. José le dice a sus hermanos, no fueron ustedes los que me trajeron aquí al venderme, sino fue Dios. No me trajo delante de ustedes, perdón, Dios me trajo delante de ustedes en segundo lugar para preservación de vida y gran liberación de muerte por hambre. No estén tristes, dice allí el versículo 5. No fueron ustedes, fue el propósito de Dios. El versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarlos la vida. Hermanos, el poder hacer estas declaraciones solo es después de un acto de perdón real. Pero algunas personas inclusive hacen esto antes de perdonar. Ellos dicen, no, es que ya pasó tiempo. Es que yo ya perdoné. Pero sin embargo, cuando se encuentra con esta persona, solo se dan el saludo porque no pueden hablar, no tienen nada de qué hablar. No pueden soportar estar cerca. Y eso es porque usted no perdonó de verdad. Cuando usted perdona de verdad, hermanos, usted puede decir, no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto. Es cierto, ustedes me vendieron, pero fue Dios quien me trajo de esa manera, para que yo en este tiempo sea de bendición para ustedes. Yo estoy seguro que aquí inclusive José les recordó a ellos. ¿Se acuerdan del sueño? Del primer sueño, de los manojos de ustedes. ¿Se acuerdan del segundo sueño? De la luna, del sol, de las estrellas. ¿Se acuerdan? Era para este tiempo. Entonces, hermanos, poder confirmar y reafirmar nuestro perdón es poder abrir los ojos de aquellos que nos hicieron daño. ¿Cuál es el propósito de que uno haya sido lastimado, dañado, rechazado, lo que usted quiera, lo que haya pasado? Es que hoy Dios use tu vida después de sanarte, después de liberarte, para bendición de otras tantas personas que han sufrido la misma circunstancia. Yo quiero terminar esta parte con el versículo 14 y 15. Cuando usted lee estos versículos, hermano, usted se encuentra con esta tremenda sorpresa de tres cosas. Rápidamente, 14 y 15 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. La Nueva Traducción Viviente dice, y hablaron con él libremente. Estos dos versículos expresan aún más claramente no solamente ya el perdón de José para sus hermanos, sino la sanidad. Dios sanó en ese acto del perdón a José. Dice que ellos seguían llorando, pero ya el lloro ya no era de tristeza ni de dolor, sino ya el lloro era de alegría. Y en ese lloro de alegría, José abrazó a sus hermanos, José besó a sus hermanos y comenzaron a hablar, dice, libremente, o hablaban con libertad. Estos gestos o actitudes son las evidencias más claras de que el perdón se dio en el corazón de José de verdad. Fue un perdón sincero, fue un perdón real. José lloraba de alegría. Él abrazaba a sus hermanos, besaba a cada uno de ellos y empezaban a hablar con toda libertad. Ya no había absolutamente nada que les impedía a ellos, porque Dios había obrado sanidad total, restauración total y liberación total. No fue lo mismo cuando José aplicó sus técnicas de sus éxitos, de la venganza, de la proyección en la vida de sus hijos. Él seguía en lo mismo. Pero cuando él se enfrentó a la sanidad de Dios, cuando Dios
se acercó a José para sanarlo a él, porque él deseaba ser sano, ser libre, ser curado. Entonces vino la verdadera sanidad. Hermanos, el perdón es la llave que abre el estanque de Dios para derramar el bálsamo que necesita nuestra alma, nuestro corazón, para ser sanados, para ser liberados y para ser restaurados. El perdón es el gran paso que usted debe dar para ser libre de toda sombra del pasado, de toda carga que le impide avanzar, que le estorba ser feliz como persona, como pareja y como familia. El perdón no es opcional, no es fruto del sentimiento. Usted puede sentir hoy una cosa, más tarde o mañana sentir todo lo contrario. Usted no necesita sentir para perdonar. Cuando uno dice a muchas personas, hermano, perdona, y a uno le responden, dice que yo no siento. Ese es el camino del error y del engaño. Hermano, usted no necesita sentir. El verdadero perdón es fruto de la decisión de obedecer el mandato de Dios, que nos dice en Mateo 6, 14, 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, si perdonas a los que te destruyeron, a los que dañaron tu vida, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hermanos, tomemos la decisión de perdonar. Perdonar trae libertad, sanidad y restauración a nuestras vidas. Hermanos, cuando uno piensa en estas técnicas divinas, uno se da con la tremenda sorpresa de que uno ha pasado buscando, como aquella mujer que buscó por 12 años ser sanada de una enfermedad física. Gastó su dinero en los mejores médicos, en las mejores clínicas que existían en su tiempo. Dice el texto allí que ella no logró, mas al contrario, gastó todo su dinero, agotó sus fuerzas y la enfermedad seguía, hasta que un día ella dijo lo siguiente: si solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sanada. Y ella, firme en esa decisión, decidió acercarse a lograr su objetivo. Usted sabe que una mujer que estaba en hemorragia en ese tiempo era inmunda y no podía acercarse, podía ser matada a pedradas. Pero ella, hermano, se olvidó de todo eso y emprendió el camino hacia el lugar donde estaba el Señor. Ella no quería tocar ni las uñas del Señor, ella solo quería tocar el borde del manto. Ella se abrió camino entre la multitud, entre los hombres y las mujeres, y logró llegar al lugar de donde ella podía tocar el borde del manto del Señor. Y cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, el Señor Jesucristo sintió que salió poder de Él para restaurar, sanar y liberar a una persona. Hermano, necesita solamente usted determinarse. Determinarse de no seguir en lo mismo. Determinarse a no seguir la vida sobreviviendo con esas heridas. Hermano, yo quiero decirle algo. Su corazón no es depósito de basura. Su corazón es depósito para el fruto del Espíritu Santo, para la gracia de Dios, para la alegría, para el gozo. No para esas basuras que el mundo, que las heridas, que las personas dejaron en nuestra vida. Usted levántese y tome la decisión de ser libre. Y que Dios va a obrar en su vida, porque Dios desea que usted sea libre. Dios desea que usted sea feliz, que usted sea restaurada, que usted sea una mujer, un hombre sano, sana, a quien Dios quiere usar para bendición de los demás. Levántese, cual sea la situación que haya vivido, y tome valor, coraje y agárrese de las manos de Jesús.
Yo quiero orar por usted. Señor mi Dios, gracias por todas las personas que están hoy delante de usted en esta hora. Solo usted, Señor, conoce las heridas, la historia personal de cada uno de ellos. Solo usted y la persona sabe la magnitud del dolor, del daño. Sabe, oh Dios, los años que han venido luchando por ser libres, por ser sanados, por ser restaurados, al igual que José. Al igual, Señor, que muchos de nosotros. Pero hasta que un día, Señor, nos topamos con tu palabra, llamándonos a la verdadera sanidad. Y la verdadera sanidad, Señor, no está en el tiempo, no está en el olvido, no está en nuestros logros personales, no está en el proyectar nuestro dolor a los demás, no está en la venganza como lo utilizó José. Está, Señor, en venir delante de usted, reconocer nuestra necesidad, abrir nuestro corazón, abrir nuestra boca y sacar hacia afuera todo lo que hay dentro de nosotros. Poder aún llorar y gritar por única vez, pero de verdad. Y tomar la decisión de perdonar. Que es el poder recibir tu bálsamo para ser sanado. Señor, sana mi vida, sana, Señor, mi corazón, sana, Señor, mi vida interior. Usted me conoce mejor que nadie. Yo puedo engañar a los demás, pero no a usted. Yo puedo seguir ocultando frente a los demás lo que me pasó, pero no puedo hacerlo porque usted sí lo conoce. Por eso, Señor, vengo en esta tarde a sus pies. Me postro y derramo mi alma, al igual que Ana, para ser sanado, sanada, restaurado, restaurada, y para ser libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, hermano, nos bendiga. El próximo domingo, a la misma hora, a las 12 en punto. Que Dios sea con usted y tenga una tremenda semana de sanidad. Si usted quiere escribirnos o llamarnos, puede hacerlo, pero también comparta este mensaje con sus amigos, sus familiares que lo necesitan tanto. Que Dios te bendiga y un abrazo grande en el nombre de Jesús.